bloque de informales, ya estamos cerrando, pero este tema también dijimos que lo íbamos a tocar y están con nosotros los concejales del bloque Cambiemos, del Consejo Deliberante, Alejandro Gregorini, Celeste Arucet. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Por invitarme, muchas gracias. Y la invitación es por esta ordenanza, que es de la autoridad de ustedes, de retrotraer los aumentos de luz, pero hay una explicación legal también, ¿no, Alejandro? Que hay que primero empezar explicando, ¿no?, sobre el tema. Sí, en realidad lo que se trataron fueron 4 proyectos de resolución dentro del marco de todo el tratamiento que hubo el día de la sesión. 4 proyectos de resolución, uno que era del bloque Cuidemos Olavarría, 2 proyectos del bloque Frente Renovador y un proyecto de Unidad Ciudadana. Esos eran los 4 proyectos que tenían que ver con el tema de la emergencia tarifaria. Yo lo que quiero aclarar para que la gente sepa qué es una resolución, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que trata en las sesiones el Consejo Deliberante? Puede tratar ordenanzas, que son, digamos, como las leyes locales. Bien. La ordenanza crea, reforma, suspende o deroga una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Un decreto, que es una cuestión relativa que se usa para archivar expedientes, para medidas administrativas. La resolución tiene por objeto expresar una opinión del Consejo sobre cualquier asunto de carácter público o privado, manifestar su voluntad de practicar algún acto, pero digamos, es simplemente una expresión, una manifestación de algo. No tiene ningún valor legal la resolución. Bien, perfecto. Simplemente sienta una posición del cuerpo. Y se discute esa posición. Se discute, se aprueba o no se aprueba. Bien. Y sienta, digamos, el Consejo de Olavarría piensa que sobre tal tema o insta que se reforme una ley, digamos, pero no es de aplicación práctica, Bien. ¿cierto? Y con respecto después, al tema, sí, y después el otro sí. que son las comunicaciones que tiene por objeto contestar, recomendar o pedir o exponer algo. Los proyectos de comunicación son mucho más limitados. Bien. Acá hubo 4 proyectos con este tema, ¿cierto? Sí. El primer proyecto, que fue el del bloque Cuidemos Olavarría, era un proyecto de resolución solicitando modificación de la reglamentación mediante la cual se estableció el cálculo de la tarifa social. Sí. Ese se aprobó por unanimidad. Ok. El segundo expediente que se trataba era un proyecto del bloque Frente Renovador, que era el proyecto de resolución referente a la reducción de las alícuotas de la contribución de las leyes provinciales. Son esas leyes que cargan, que no tienen que ver con la tarifa, sino que se recargan sobre las tarifas. 60% aproximadamente. Exactamente. Sí. Ahí nosotros presentamos un proyecto alternativo, que después lo va a explicar la concejala Lucé, Sí. y fue lo que se votó, el proyecto alternativo nuestro. Okay. Se votó por mayoría, creo que fue, o unanimidad, por unanimidad. Después hubo un proyecto del Frente Renovador sobre la exhibición del IVA sobre la tarifa social, que se votó por mayoría. Nosotros no lo votamos porque en realidad ese tema ya estaba inserto en el proyecto nuestro. Bien. O sea que por eso consideramos que no era innecesario había que acompañarlo. votar, sí. Y el último, que era el bloque Unidad Ciudadana, se presentó un proyecto alternativo de los radicales convergentes, que fue el que nosotros apoyamos. Porque en realidad, como lo van a ver en la explicación posterior, varios de los puntos del bloque Unidad Ciudadana en realidad ya estaban en el proyecto nuestro también. Okay. Y lo que era superador era votar aquel otro, que era el que presentó radicales convergentes. Bien. Así. Bien, Celeste, entonces, Sí. este proyecto, ordenanza de la autoridad de ustedes, es retrotraer el Una aumento. resolución. ¿La resolución? Una resolución. Bien. Bueno, nosotros en nuestro bloque se enfocó en los elevados aumentos que hubo en el tema del tarifario y buscamos la forma de proponer al Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, una manera de reducir lo que serían hoy las tarifas eléctricas. En primer punto, lo que vimos que por ahí hay un desfasaje a nivel nacional en cuanto a la tarifa, en un ejemplo, Capital Federal y el conurbano, con el resto del país. O sea, es muy desmedida la diferencia que hay en lo que están pagando hoy los usuarios de Capital y lo que estamos pagando los usuarios de provincia y de otras provincias además. Ese fue uno de los puntos que tocamos para el proyecto. El otro punto fue que en lo que es el marco tarifario, que si bien sufren aumentos por un tema de la falta de subsidios, de quitar los subsidios, la carga impositiva es muy pesada en lo que es una tarifa eléctrica. Entonces empezamos a analizar las leyes que componen la factura de luz y ver qué implicancia tenían esas leyes. Celeste, esas cargas impositivas en Buenos Aires, en Capital Federal, ¿no existen?
Lo que pasa es que es diferente, tiene regulación del cuadro tarifario. Okay. Y, por ejemplo, Capital Federal, que ahora te voy a explicar, no tiene dos leyes que tienen nuestras tarifas que son provinciales. Okay. Tenemos, por un lado, la ley 7.290, que esa ley fue creada cuando se crea el impuesto del servicio de energía eléctrica. Los fondos recaudados por ese porcentaje, que son un 10% de lo que es tu factura, van a un fondo de desarrollo eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Esa es una ley de 1967. La época de Onganía, cuando estamos hablando que lo que era el servicio eléctrico era regulado por el Estado. Hoy estamos hablando de cooperativas o de empresas privadas. Exactamente. La otra ley, la 9038, que se aplica un 5% a la tarifa, ya tendríamos un 15% entre los dos. Eso fue una ley que se creó en ese año para dos proyectos. Uno era la central de Bahía Blanca y otro para una especie de central en la Laguna La Brava. ¿También data de ese mismo año, no? Esa es una es del 67 y la otra creo que era del 78. Okay. O sea, la del 78 estamos hablando de una ley que tiene 40 años, nunca tampoco se analizó Ambiguas, esa ley. Se está cobrando una ley, 40 años distintos gobiernos y nunca se analizó qué hacer con esa ley, para la cual hoy en día ninguno de los dos proyectos fueron cumplidos. Si bien Bahía Blanca hizo una modificación, hizo la central eléctrica de una manera, no fue como se había proyectado en su momento y por el nivel de fondos que tendrían que haberse recaudado en 40 años de energía. Exactamente. Bueno, entonces nos enfocamos en esas dos leyes para ver la forma en que se puede morigerar o eliminar esa ley. Eso sería a nivel provincial, por eso esa ley no la paga Capital y Conurbano. Ahí tenemos diferencias. Bien. Otro punto que analizamos... Ya llevamos, para 10 más 5... 15. 15. Otro punto que vimos también es el tema del impuesto al valor agregado, que a veces es sencillo decir que se exima de pagar el IVA. El IVA es una ley nacional que no se puede cambiar por una simple decisión, es una ley que viene de años. Sí. Hay un artículo, el artículo 28 de la ley de IVA, que te grava a lo que es comercio con un 27% de alícuota por el tema de energía eléctrica. ¿Qué vimos que se puede hacer ahí? En uno de los párrafos de ese artículo, el tercer párrafo creo, le da la potestad al Ejecutivo de reducir la tarifa en un 25%. Entonces, de esa forma, si el Ejecutivo Nacional tomara las facultades que tiene para reducir ese impuesto, la puede bajar a un 20,25%. Con lo que vos tenés un 15% más un 6 y pico por ciento, estamos hablando de un 21% menos de lo que es marco tarifario en lo que es comercio. Bien. En eso se basó nuestro proyecto. El proyecto nuestro tenía cuatro artículos. No sé si te lo leo o te lo explico en forma global. No, en forma global así. El primer artículo, lo que nosotros decíamos es, se le propone, porque siempre una resolución vos vas a proponer, no haces una ordenanza, se le propone al Ejecutivo Nacional regular un nuevo marco tarifario, adaptarlo. Estamos hablando de 40 años que el marco tarifario es intocable, no es que pasó en los últimos 2 años, no se tocó nada. Entonces, readecuar ese marco tarifario de la forma que sea posible para ayudar al bolsillo de la gente, que sabemos que le está costando lo que es el pago de energía eléctrica. En base a ese marco tarifario, hacer una equidad en lo que es el pago de tarifas a nivel país, capital, conurbano, las provincias que sea, algo equiparado. Ese es el primer punto que tocamos. El segundo punto es el de, en base al último, retrotraer los aumentos al último aumento, o sea, dejar sin efecto el último y lo que se haya abonado en esas tarifas, compensarlas a cuenta de futuras actuaciones o futuras tarifas por el usuario. Crédito. Una compensación, sí. Y el tercer artículo habla de lo que te comentaba de la ley de IVA, que es darle la facultad al Ejecutivo, que use la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional, de reducir la tarifa un 20,25%, que te bajaría el 6 y pico por ciento, 6,75%, te grabarían menos lo que es la tarifa para el comercio. Y el cuarto artículo ya nos basamos al Poder Ejecutivo Provincial, donde se le pide el análisis de la Ley 7.290 y 9.038 para ver la forma de morigerar ese porcentaje o directamente dejarlo sin efecto. Celeste, Alejandro, ¿lo ven viable a esto ustedes? Sí, en los diarios de hoy, en los diarios nacionales, está saliendo que justamente el Ejecutivo ha tomado nota de toda esta cuestión, de este malestar que hay por el aumento importante que ha habido en los servicios y incluso por llamado de atención de los aliados en Cambiemos, que son el radicalismo y Carrió, y se reunían hoy para buscar una solución de aplanar un poco las tarifas para que no peguen tan fuerte a la población, ¿no? Así que ya, digamos, a nivel nación se está tomando este tema, así que creo que nosotros nos vamos a adecuar a eso. Sí, el tema de no seguir
engañando con subsidios que existían anteriormente y que eso era Son 24 pan mil para hoy, hambre millones para mañana. son 24.000 millones de dólares que se gastaron en subsidio en una década, que son montos, que por eso se ve reflejado en el tema de lo que es el costo de las tarifas. Obviamente nosotros sabemos que a la gente le cuesta porque no estamos alejados de lo que es la realidad. Nuestras familias son familias de gente trabajadora, de empleados, de docentes. Y por eso queríamos explicar cómo es el tema, porque se nos cargó con el tema de votar en contra de la emergencia tarifaria, diciendo que debido a que los radicales, pertenezco al Partido Radical yo, y el bloque Cambiemos, que somos el mismo bloque, votamos en contra de la emergencia. Un concejal de la oposición hizo esa declaración, que debido a nuestro voto negativo las tarifas van a seguir aumentando. Lo que se votó, como explicó Alejandro, fue un proyecto alternativo superador al que decía la palabra emergencia tarifaria, que no iba a tener... en Olavarría preferíamos que se tenga más trato el proyecto de Gabriela del Día, que era un tratamiento específico de exenciones en el IVA, que una mera declaración de emergencia tarifaria. Bien. Entonces, explicarle a la gente qué se votó y qué se podía hacer con eso que se votó. No era una ordenanza, era una resolución. Tengamos en cuenta que todo lo que sea tarifa de luz y gas, Olavarría no tiene ninguna injerencia. Eso viene desde el Ministerio de Energía, baja provincia, y de ahí viene acá. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y lo que hacemos nosotros los medios de comunicación, no escuchar una sola campana, sino todas las campanas que suenan, para que la gente sepa bien de cómo, claro, cómo es, de cada lado, cómo se explica la cosa. Gracias por venir, gracias Alejandro, gracias Celeste, y los esperamos muy pronto. ¿Cómo no? Muchas gracias.